de comenzar, ¿me confirmas, por favor? ¿Ven bien mi pantalla? Ahí me escuchan fuerte y claro. Sí, yo te escucho perfecto y veo perfecto tu pantalla. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad que es un placer para mí estar aquí con ustedes, compartiéndoles em, más que en sí una parte teórica de lo que es la empleabilidad. Esto en sí para mí representa mi propósito. La empleabilidad para mí representa aquello por lo que pude combinar lo que sé hacer con lo que me apasiona y en el trayecto ayudar a las personas. Eh, es el match perfecto también entre esa experiencia adquirida en recursos humanos a través de 8 años de experiencia, especialmente en reclutamiento, y ya un año larguito aproximado en lo que es empleabilidad, eh, que surge en sí, como bien lo comentaba Catalina, de eh, mi tesis de maestría, donde rescato la empleabilidad desde el caso colombiano y la expando hacia el ámbito internacional para que personas desde Colombia, Latinoamérica y otras partes del mundo tengan la posibilidad de usarla en pro no solo de encontrar lo que hoy podríamos decir es el trabajo ideal, sino ese trabajo ideal en un lugar diferente a nuestro país. Que si bien necesitamos talento, es correcto, pero los sueños no tienen fronteras. Entonces, ya con ello en mente, vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo en sí de la empleabilidad. Em, y entiéndase empleabilidad o ciclo de empleabilidad como todo el proceso de descubrimiento y desarrollo para la adquisición de una oferta de trabajo. Y esto no data únicamente de simplemente una hoja de vida y un perfil de LinkedIn como se puede pensar. El ciclo de la empleabilidad, y como lo vamos a ver hoy en día, empieza desde nosotros mismos como personas. Y aquí es donde vamos a ir punto por punto. Después vamos a hablar un poco precisamente de lo que es el cuerpo de la empleabilidad, que es el CV y el perfil de LinkedIn. Vamos a hablar de algo que hoy en día está muy presente y que es súper importante tener en mente al momento de aplicar a una oferta de trabajo, que es la marca profesional. Después hablaremos un poco de cómo se pueden adquirir herramientas para navegar o surfear, como les digo yo, a través de las distintas entrevistas de trabajo con éxito. Y algo que hoy en día muchas personas estamos viviendo con mayor intensidad y es precisamente todo el tema de salud mental asociado a lo que es la búsqueda de empleo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Y es Esto data de formas a veces inconscientes precisamente en nosotros mismos, en el proceso de interiorización que hacemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Muchas veces, a veces, no sé, desde nuestros papás y tal vez, espero que no, pero tal vez muchas personas que estamos hoy en día acá, estamos en un trabajo al cual llegamos por azares del destino. Nunca supimos cómo, nunca supimos por qué, y es un trabajo en el que tal vez nos sentimos cómodos, pero tal vez en un momento no evaluamos el por qué estoy allí. Y desde la empleabilidad y específicamente lo que yo hago como profesional de empleo, como experta en empleabilidad, es el mapear ese punto de partida que nos va a llevar a un plan de carrera y a un propósito de vida si es una expresión máxima de. Y aquí hay que tener en cuenta varios factores. Tal vez, claro, aquí ya muchos somos adultos, muchos andamos en una carrera, muchos estamos en un punto ya específico de nuestras vidas, pero nunca es tarde para rescatar de una u otra forma el pasado y ajustarlo a su nuevo plan de carrera o propósito de vida. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el mapear nuestro talento y las habilidades que tenemos, tanto de forma personal como para el mercado laboral. Y esto es un conglomerado de varias cosas. Si hacemos una evaluación introspectiva, la infancia nos muestra desde temprana edad talentos y dones que en su momento, tal vez porque creímos que eran sueños o porque era algo propio de la infancia, nunca consideramos.
pero tal vez en ese entonces fuimos muy buenos en algún deporte, fuimos muy buenos en temas artísticos, fuimos muy buenos en, no sé, matemáticas o alguna ciencia, y por cosas del destino, la vida en sí, dejamos de lado. En la adolescencia ya hablamos o rescatamos lo que son los gustos y los intereses. Y aquí es donde ya empezamos muchos a decir que me ha pasado en mi más reciente experiencia, y es, siempre quise ser youtuber, siempre quise ser creador de contenido, pero en su momento me dijeron que eso no era para mí. Y hay gente que le fluye con naturalidad. Hoy en día ya es normal ser creador de contenido, youtuber, tiktoker. Pero es algo que definitivamente se refuerza con la adolescencia. Claro, yo personalmente soy más de rescatar las profesiones, ¿no? Yo en su momento quise ser doctora cuando era niña, nunca pasó. Em, nuestro momento, en algún momento nuestros padres nos dijeron, tienes que ser abogado, tienes que ser ingeniero. Ese tipo de cosas van calando en ese proceso de descubrimiento. Y finalmente, en la adultez, lo que es la formación técnica, lo que decidimos adquirir, llámese en términos de un técnico, en términos de un pregrado, muchos de nosotros, de los que están aquí presentes, tomaron la decisión de irse por el lado de la tecnología. Maravilloso, definitivamente es algo relacionado y que abrirá puertas en el futuro. Cuando hacemos un ejercicio consciente de estas tres áreas de nuestra vida, tenemos una parte, llamémosle el 70% de la definición de lo que es este plan carrera. Pero adicional, es muy importante tener en cuenta dos factores que hacen parte de esa decisión, en muchas ocasiones de forma directa o de forma indirecta, o en otras de forma indirecta. La situación económica, política y social. Em, Ahora, esto no quiere decir que sea una limitante, y es algo, una de las enseñanzas que me ha dejado el haber salido de Colombia, y es, nosotros como colombianos tenemos la creencia de que salimos a Estados Unidos, a Europa, y nos sentimos, llamémoslo, pequeños porque venimos de un país tercermundista o de un país en subdesarrollo. Y eso hace que nos limitemos a nosotros mismos, cuando eso es totalmente errado. Ahora, claro, hay momentos, hay personas que nacieron en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes ciudades y demás, y a partir de ellos donde evalúan la posibilidad que tienen de estudiar, de trabajar y de poder pensar en un plan de vida. Entonces, esto es súper importante. Y hoy en día algo que es vital, la globalización y la tecnología. Todos hemos escuchado, la IA va a hacer que millones de profesiones desaparezcan. Yo personalmente siento que no es verdad. Lo que sí es verdad es que definitivamente llegó para quedarse y que hay que saber utilizarla a favor de lo que decidimos hacer, precisamente como personas que están en búsqueda de un trabajo, que vamos a ser parte activa del mercado de trabajo. Y cuando hacemos un análisis profundo de todo esto, ahí es donde empiezan a surgir los primeros pinos del plan carrera y del propósito de vida. ¿Por qué le digo pinos? Porque ahora los planes de carrera no son lineales. Se nos instruyó para que creyéramos que tenemos que tener un trabajo y en ese mismo trabajo crecer hasta ser líder y después, no sé, coordinador, director, gerente, presidente. Y esto ya no es así. Los planes de carrera pueden cambiar con el tiempo, pueden cambiar con las circunstancias, puede cambiar precisamente con esta situación económica o con la globalización. Lo realmente importante es tener la suficiente flexibilidad y adaptabilidad para poder cambiar este plan de carrera. Una vez tenemos definido, bueno, ya me hice este ejercicio, yo voy a hacer el ejemplo conmigo. Xiomara Báez, a mí me encanta ayudar a las personas, pero también me ha gustado mucho todo el tema de la administración. Entonces, voy a estudiar administración con algo como de relacionado con psicología para poder trabajar en una empresa en el área de recursos humanos. Y esa es como la base de mi carrera. Ahora, ya que tengo esto claro y quiero empezar a buscar trabajo, hay dos cosas que son fundamentales hoy en día al momento de buscar trabajo. Uno, el clásico,
o la clásica hoja de vida OCB. No sé qué rangos de personas tengamos acá, pero yo en su momento, hace muchos años, yo alcancé a entregar hoja de vida escrita a mano. Lo hice solo una vez, ya después me dijeron, eso no se usa, toca hacer la hoja de computador. Después hice mi hoja de vida en computador, pero hoy en día ya ni siquiera las hojas de vida o los CVs están siendo leídos por un humano en primera instancia. Ahora lo están haciendo precisamente estas mismas tecnologías. La inteligencia artificial es el primer filtro ahora, no es ni siquiera una persona, es un robot, como le decimos nosotros en el argot. ¿Cómo se llama este robot? ATS. ATS son las siglas de Application Tracking System, y es el software que utilizan las empresas para hacer el ejercicio de filtrado de las hojas de vida que coinciden precisamente con los parámetros específicos que la empresa suscita para una posición. Desde esa perspectiva es importante, y aquí empezamos a develar estos secretos, que ustedes tengan una hoja de vida en un formato ATS. Muchas personas con las que trabajo piensan que esto es súper complejo y que, mejor dicho, es algo muy difícil de hacer. Y la buena noticia es que no. De hecho, el formato ATS es el formato más sencillo que existe. ¿Por qué? Por lo mismo que es leído por una tecnología. La tecnología lo que requiere es que tenga dos cosas muy importantes. Uno, palabras clave, que es lo que ya vamos a ver en un momento. Y dos, organización. Por eso muchas personas que tienen una hoja de vida con muchos colores, con muchas tablas y demás, a veces ni siquiera son consideradas, precisamente es porque ni siquiera la tecnología está leyendo bien la hoja de vida. ¿Qué tiene que tener esta hoja de vida en ATS? Aquí lo vamos a ver. Aquí se ve como, este es un ejemplo, llamémoslo bastante sencillo, pero muy efectivo. Y contamos en primera instancia con un encabezado. Este encabezado, como pueden ver, va a tener nuestro nombre, un subtítulo asociado a nuestra profesión, número de teléfono, correo, ubicación, perfil de LinkedIn, y para los que son en este momento están full en temas de tecnología, el portfolio. Esto es la única información que debemos incluir en este encabezado. Seguimos con el perfil profesional. El perfil profesional y la experiencia laboral son dos de los apartados más complejos porque la redacción debe ser muy específica y concisa. Un buen perfil profesional debe estar escrito en máximo 6 líneas, que hable en primera persona, que incluya el objetivo profesional, la especialización y los logros. Hablamos de logros cuantitativos. ¿Por qué? Porque ahora ya cualquier persona puede ser un ingeniero, cualquier persona puede ser un diseñador gráfico, pero no cualquier persona es un ingeniero en sistemas que ha logrado, no sé, lograr al 100% la implementación de la infraestructura de una compañía en 3 meses. Entonces, aquí ya hablamos de diferenciarnos de otros ingenieros, hablamos de diferenciarnos de otros diseñadores, y eso lo hacen los logros. Lo mismo sucede con la experiencia laboral, que clásicamente obviamente debe escribirse en forma descendente, es decir, de la más antigua a la más reciente. Debe incluir el mayor detalle posible, como nombre de la empresa, nombre de la posición, el tiempo que estuvimos laborando en mes y año, y las funciones y logros. Súper importante. Las funciones deben ser escritas de lo general a lo particular. La idea es que sea algo en viñetas, precisamente para facilitar la lectura de la información. Y fundamental, logros. Nuevamente, aquí buscamos es alguien que se diferencie de otros perfiles, no alguien que haga exactamente lo mismo. Seguimos con la parte de la educación. Aquí incluimos la información que es relacionada con aquellos títulos adquiridos mediante la educación formal, sean posgrados, pregrados o bachiller. Varía obviamente dependiendo del país. La forma en cómo la incluimos es nombre de la escuela o de la universidad o del instituto, el año en que recibimos el título recibido, o sí, el título recibido, y la ubicación. Incluimos también la formación complementaria.
¿Qué queremos decir con información complementaria? Perdón, formación complementaria. Cursos, certificaciones, licencias. Eh, lo mismo, cuando hablamos de cursos, aquí hay que tener en cuenta cursos que sean directamente relacionados a la experiencia laboral. Yo como profesional de recursos humanos puedo tener ahorita un curso en, no se me va a inventar, en Machine Learning. Sí, me da valor, pero no es directamente relacionado con lo que hago. Por lo tanto, me puede jugar un poco más en contra que lo que pueda hacer a favor. Entonces, siempre incluir la información de los cursos que tengan relación directa con aquello a lo que estamos buscando en términos laborales o que refuerza nuestra experiencia profesional. Súper importante ahora incluir las habilidades técnicas y blandas. Cuando hablamos de habilidades técnicas, hablamos de dos cosas muy puntuales. Uno, y bueno, más acá, acá los que están en tecnología hablamos de aquellas personas que manejan metodologías y dos, las distintas herramientas, lenguajes o frameworks que se manejan. Muchas personas en su momento las incluían y decían nivel bajo, manejo medio, manejo intermedio. Este tipo de cosas ya no se utiliza dado que genera subjetividad. Se coloca de forma que se sabe que la persona las maneja, pero al momento de la entrevista es donde se detalla qué nivel de manejo se tienen de estas entrevistas. Por ahora lo único que funciona es la mención de las entrevistas. Y finalmente, los idiomas. Estos idiomas es importante, así como en las habilidades las mencionamos, en los idiomas sí es importante incluir qué idioma hablamos y el nivel que tenemos bajo el marco de referencia internacional. No se recomienda utilizar nuevamente el marcador subjetivo de bajo, intermedio o experto, porque eso es muy difícil de medir, incluso en una entrevista. Mientras que un marco de referencia europeo, que son los distintos exámenes que existen en el mercado, sí nos puede decir exactamente qué nivel tenemos. Eso en cuanto a la hoja de vida. Ahora hablamos del perfil de LinkedIn. Que si me preguntan ahora, de hecho hace poquito, eh, literalmente la semana pasada, muchos expertos en LinkedIn sacaron encuestas diciendo que ahora qué se valora al momento de aplicar a una compañía o aplicar a una posición. Y aplastantemente, o de forma aplastante, ahora el LinkedIn se considera que es 70% más importante y 30% de importancia a la hoja de vida. Para mí los dos son muy importantes. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es lo que siempre le digo a las personas con las que trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? El CV va para un público objetivo, un reclutador y un hiring manager. El LinkedIn es para todo mundo. De ahí la diferencia, pero también la importancia de poner igual nivel de detalle a los dos. Y aquí ahora estamos hablando de lo que es la optimización del perfil de LinkedIn. LinkedIn es ahora nuestra huella digital en la red, en esta red profesional, red social, red profesional. También es una herramienta muy visual, por lo tanto, aquí el detalle en cuanto a los detalles, el nivel de detalle debe ser mayor. En cuanto a la imagen, en cuanto a la escritura, en cuanto a lo que hacemos en sí dentro de LinkedIn. Por lo mismo, lo primero que debemos hacer para optimizar nuestro perfil es la fotografía y el banner, que es el encabezado de nuestro perfil. Y hay aquí algo que olvidé mencionar. La hoja de vida ATS no debe llevar fotografía. No lo recomiendo, a menos de que sea una profesión que realmente requiera la fotografía. Por lo demás, no la incluyo porque el robot no la va a identificar. Entonces, no recomiendo fotografía. En el perfil de LinkedIn, sí recomiendo que la fotografía sea lo más profesional posible. ¿Por qué? Porque únicamente la hoja de vida nos abre una oportunidad laboral, pero LinkedIn nos puede abrir otro tipo de oportunidades, no solamente laborales, entiéndase de negocios, entiéndase académicas, entiéndase colaboraciones, entiéndase eh, otro tipo de oportunidades. Y aquí la imagen sí tiene un valor
bastante importante. Tips básicos de la fotografía, que creo que la mayoría los conocemos. Es una fotografía profesional, en el caso, pues, obviamente las mujeres, cabello, maquillaje sutil, ya no es tan recomendable un maquillaje muy fuerte, sonrisa sutil, la fotografía de perfil que nos favorezca, sea derecho, sea izquierdo, sea de frente, digamos que ya depende cómo la persona se sienta muy cómoda, que refleje obviamente confianza. En cuanto a los hombres, mismo el cabello, quienes utilizan barba, una barba bastante pulida, sonrisa sutil, eh, la corbata, el uso de la corbata ya casi no es preponderante, pero sí es importante que se vea una camisa o saco em, afinados. ¿Qué es lo importante también de la fotografía en LinkedIn precisamente? Que maneje una proporción 70-30-80-20. ¿Qué me refiero con esto? Que la mayoría de lo que se vea en la fotografía sea el rostro y la parte superior del tronco y que el fondo contraste con la ropa en la que estamos usando. Si yo, por ejemplo, que soy de tez blanca, uso una blusa blanca y adicional estoy en un fondo blanco, esto me va a restar contraste. Desde esa perspectiva, la idea es obviamente usar una paleta de colores que genere contraste con otros. Tip, ya hay muchos software, obviamente, que arregla fotografías, así como hay softwares que ahora crea fotografías con IA. LinkedIn no está haciendo, llamémoslo como penalizando o haciendo difícil el uso de las fotografías en IA. Depende si la persona se siente cómoda con ello, pero sí ya hay softwares que toman una fotografía que podemos tomar con la cámara de nuestro celular y arreglarla para que quede específicamente ajustada a las condiciones del LinkedIn. Y en cuanto al banner, el banner es ese espacio gris que vemos en la parte de arriba. El banner ahora funciona como la tarjeta profesional. No sé si ustedes recuerdan que antes, cuando un gerente llegaba o un abogado llegaba, sacaba una tarjeta y se la entregaba al cliente. Ese es ahora el banner link. Y acá lo importante es hacer un buen uso de este banner asociado al valor agregado que podemos agregar. Yo que el tip que más recomiendo para este banner es incluir una frase que describa aquello en lo que eres muy bueno y que puedes agregar valor. Sí, vamos a ver si me puedo inventar aquí un ejemplo súper rápido. Em, no sé, un diseñador de páginas web, un desarrollador en WordPress, un poco antiguo, pero sí. Em, hago de tu página web la puerta pues, sí, hago de tu página web la puerta para que es de tus negocios o en negocios exitosos. Entonces, aquí es donde la creatividad ya empieza a jugar un papel fundamental y donde se invita precisamente también a eso, a descubrir esa propuesta de valor. Algo en lo que somos muy buenos y que sabemos nos diferencia de otras personas. Ahora también LinkedIn permite una personalización muy al detalle en pequeños detalles. LinkedIn también se está moviendo bajo la premisa de las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Aquellas palabras por las que un buscador nos puede buscar, valga la redundancia, y que además nos va a posicionar de forma específica dentro de un pool de personas. Si me voy a mi perfil, que yo soy profesional de recursos humanos, una palabra clave sí o sí va a ser recursos humanos, pero otra palabra clave puede ser reclutamiento, otra palabra clave puede ser nómina o payroll, otra palabra clave puede ser gestión de talento. Asimismo, la invitación es a que ustedes desde sus profesiones encuentren esas palabras clave relacionado con su trabajo, relacionado con las herramientas que utilizan, relacionado con los procesos que manejan o las certificaciones. Muchas personas, los gerentes de proyectos, por ejemplo, son Scrum Masters o son Six Sigma, etc. Estos son palabras clave. Y la idea es empezar a jugar con esas palabras clave. ¿Dónde? En la URL, por ejemplo. Se recomienda ahora personalizar la URL del link.
El tagline, que es precisamente ese título que está debajo de nuestro nombre en LinkedIn. Ahí es donde vamos a incluir la mayor cantidad de palabras clave posible, empezando desde nuestra profesión y aquellas herramientas, tecnologías, metodologías que somos muy buenos, o en los que somos muy buenos o los que manejamos muy bien. Y las habilidades. Aquí la invitación es empezar, precisamente empezar a jugar con esas habilidades que hemos adquirido a lo largo de nuestras experiencias profesionales e incluirlas en el perfil para que empecemos a ser reconocidas por ello. Hablamos de la descripción. Una parte muy importante también del perfil de LinkedIn es el acerca de, eh, que cuando yo lo trabajo les digo a mis clientes, es el mismo perfil profesional. ¿Cuál es la diferencia entre el que ponemos en la hoja de vida y el que ponemos en LinkedIn? Y es, en LinkedIn sí es más que bienvenida la idea de usar storytelling. Aquí ustedes sí pueden ser más creativos y pueden hacer una acerca de usando storytelling que cuente su historia. Quiénes son, la parte académica, su formación académica, qué han hecho, cómo ha sido esa experiencia profesional y si están en búsqueda activa de empleo, aquellas posiciones o aquellos sectores en los que les gustaría desempeñarse laboralmente hablando. La idea es que este sea lo más inspirador posible. Otra de las prácticas para optimizar el LinkedIn es el networking. Y ahora muchos entienden o consideran que networking es simplemente agregar gente y seguir gente. Y no, tiene que ser más estratégico que esto. Si yo soy un desarrollador, si yo soy un arquitecto, en mi red la mayoría de perfiles que deberían existir deberían ser perfiles muy similares al mío, perfiles con los que puedo llegar a trabajar y perfiles superiores al mío en cuanto a posiciones empresariales, pero dentro de mi misma profesión. Y recomiendo agregar reclutadores y profesionales de recursos humanos de compañías en las cuales yo estoy interesado en trabajar. Si yo soy un UX y agrego o incluyo a mi red un reclutador que trabaja en un hospital, no tiene mucho valor como puede ser alguien que trabaja en una agencia, por dar un ejemplo. Detalla y reconoce. Súper clave el nivel de detalle que incluimos en la experiencia profesional. Lo mismo que en la CV, aquí sí se puede hacer un ejercicio interesante de simulación, es incluir la mayor cantidad de información posible de lo que hicimos en nuestra experiencia profesional en LinkedIn. ¿Por qué? Porque al final, si un reclutador va a ver sus perfiles y quiere ver si su perfil coincide con lo que está buscando, una de las primeras partes a las que se va a ir a leer es en el perfil profesional. Y aquí es donde va a encontrar la mayor cantidad de información posible respecto a lo que ustedes hacen. Y aquí la estética también juega un valor muy importante. Entonces hagan esta información o incluyan esta información de forma muy organizada, de forma que permita la lectura de forma agradable y de forma sencilla. Otra forma de hacer networking es también crear comunidad. Cuando hablamos de crear comunidad o de ser parte de una comunidad, es eh, ser parte de grupos que comparten cosas en común. Mi caso, porque digamos que en tecnología sí me cuesta un poco más. Yo hago parte de grupos como la Red de Profesionales de Recursos Humanos de Colombia, la Red de Profesionales de Recursos Humanos de Latinoamérica, reclutadores, todos esos grupos en los que yo sé que puedo generar sinergias o encontrar algún tipo de oportunidad, son aquellos grupos en los que definitivamente debería estar inmerso. Y aquí ya hay una cosa que nos va a dar paso a el siguiente punto, que es todo el tema de marca profesional y es la construcción de reputación y la interacción. Y aquí es donde ya se empieza a abrir esa puerta que algunos
puede ser de forma muy natural, para otros no tanto, y es el tema de la creación de contenido. Cuando hablamos de creación de contenido para la búsqueda de empleo, se habla de un contenido que invite a descubrir qué hacen ustedes y qué valor pueden agregar a una compañía o a una posición. También algún contenido relacionado con ustedes mismos, como una experiencia, no sé, ahorita los que se gradúan, por ejemplo, un grado siempre va a ser un buen contenido que va a permitir no solo conocer ustedes qué profesión tienen, sino cómo esta profesión y este grado les va a abrir las puertas al mercado laboral. Y interactúen. Esa es una de las últimas recomendaciones en cuanto a la optimización. No es solamente hacer el perfil y después desaparecer, lo que por ahí hemos escuchado hablar como del ghosting. El perfil de LinkedIn es algo dinámico, no puede ser estático. Y se le da dinamismo al momento en que ustedes interactúan con otras personas de su red, comparten contenido de otras personas de su red, repostean o obviamente em, felicitan cuando reconocemos una persona que ha terminado sus estudios o que ha conseguido un nuevo trabajo. Toda esa información le da dinamismo al perfil y asimismo lo empieza a posicionar dentro de las primeras posiciones en cuanto a los filtros de búsqueda que un reclutador pueda llegar a hacer. Y como les mencionaba anteriormente, el tema de la creación de contenido y de la interacción nos abre la puerta a algo que se conoce como marca personal o marca profesional. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? La personal es más asociada a los servicios que podemos ofrecer como emprendedores o como compañías, mientras que la profesional va hacia los servicios que puedo ofrecer en un trabajo, ¿no? Servicios o conocimiento que puedo ofrecer desde un trabajo. Esa es la diferencia fundamental entre marca personal y marca profesional. De igual forma, la marca personal, como bien lo mencionamos acá, es la gestión estratégica de la diferenciación, visibilidad y reputación, posicionándonos como una solución específica ante una audiencia objetivo con el fin de generar valor e influencia personal. Muchos creen que la marca personal simplemente es usada por creadores de contenido, referentes en LinkedIn, TikTokers y demás. Y no, ya es algo que es propio de nosotros. Muchos tendremos aquí Facebook, muchos tendremos Instagram, muchos tendremos TikTok. Y dependiendo de cómo ustedes manejen la página principal de estas redes, esa es su marca personal, lo que ustedes comparten, cómo lo comparten, la forma en cómo hablan, cómo escriben de este contenido, las fotografías que toman, todo eso es marca personal. ¿Cómo se puede construir una marca personal memorable o profesional memorable en LinkedIn? Primero, definan el objetivo. ¿Quién quieren? ¿Quiénes quieren ser y cómo se quieren posicionar? Si tal vez alguna persona ahorita está en una posición junior o sí, un entry level o junior, pero se quiere posicionar como alguien mid, empiecen a pensar en contenido que les dé esa reputación de mid. Una vez me contaba, trabajé con alguien que me decía, sí, muchas, ya casi nadie usa Java, pero yo amo Java y yo quiero hablar de Java y de todos los, o Java, como le digan, él decía Java, yo decía Java. Yo quiero que la gente sepa todo el potencial que tiene Java. Perfecto. Y la persona se posicionó como un experto en Java y así mismo recibía oportunidades de empleo. Algo que para muchos puede ser antiguo, obsoleto, para él lo era todo. Y asimismo recibió oportunidades específicamente en Java. También el descubrimiento de la identidad de marca. Y esto, bueno, aquí los diseñadores deben saber un poco más de esto y es precisamente el descubrirnos a través de un estilo de comunicación, unos colores, unas fuentes y unos diseños. Aquí el ejemplo más curioso que tengo es el mío. Yo soy una mujer que le encanta el rock, el metal y el color negro. Casi toda mi ropa, por no decir toda mi ropa es de color negro. Pero cuando estuve generando
construyendo mi marca personal, el negro se asocia es hacia la industria del lujo. Y lo que yo hago no es, o mi mercado objetivo no es hacia, hacia las personas o hacia un servicio de lujo, es algo más asequible. Yo decía, ok, ¿cómo puedo seguir usando colores oscuros que no choquen con lo que quiero vender? Y me fui por los lados de los azules y los grises, que son, o si bien con un azul oscuro o unos grises o unos blancos, que también están asociados precisamente a lo que es el servicio. Esa es la invitación, a que ustedes descubran, basados en su personalidad y en lo que les gusta, ese estilo de comunicación, esos colores, esas fuentes, esos diseños, para que los puedan ir impregnando en el contenido que puedan llegar a crear. Y finalmente el contenido y la interacción. ¿Qué quiero comunicar? Para ustedes o para las personas que en este momento están en búsqueda activa es cómo me quiero posicionar, cómo quiero que me vea un reclutador, qué quiero comunicar. eh, no sé, una persona que quiere llegar a ser team, ¿cómo es? Sí, no sé, gerente de proyectos. ¿Cómo quiero que un reclutador me vea? Entonces, voy a hablar de un momento, y aquí también el tema personal puede jugar. Entonces, el día en que junté a toda mi familia para irnos de paseo. Éramos 20 personas. Tuvimos problemas con el carro y aún así entre todos trabajamos en equipo para llegar allá. Esa es una idea de contenido que me puede decir, ok, esta persona es recursiva, esta persona no solamente toma un obstáculo y lo convierte en una oportunidad. La vez que, no sé, los que trabajan por proyectos, estábamos a 3 días de terminar el proyecto y se borró el código. Esto fue lo que hicimos para solucionar el tema y así. Ideas, todas las que existan. Lo importante es la forma en cómo lo quiero comunicar. Y con lo que les mencionaba anteriormente, la idea es que esto sea dinámico, que no sea estático. Y aquí, pues, obviamente, la invitación es a que ustedes analicen los tiempos de cuánto le quieren invertir a esto. Para algunos puede que no sea prioridad, para otros sí, pero también es una oportunidad de oro para descubrirse a ustedes mismos. Muchas personas con las que he trabajado al principio me decían, no, sí, yo no tengo ni idea de qué voy a hablar, no sé qué quiero escribir. Y después de 2 meses ya tenían un calendario, ya sabían sobre qué iban a escribir y demás, porque descubrieron que de hecho les gustaba la escritura o el diseño. Entonces, muchas personas empezaban a crear piezas. Es increíble. Entonces, la invitación es a que ustedes descubran esta marca personal o profesional. Ya una vez teniendo estas herramientas de empleabilidad optimizadas y habiendo hecho el ejercicio de la aplicación a las distintas ofertas, es súper importante que asimismo nos preparemos para las entrevistas de trabajo. Y así como en el plan de carrera, aquí también hay una serie de factores a considerar, pero también 3 momentos muy importantes dentro del proceso. Lo primero y clave al momento de ir a una entrevista de trabajo es una evaluación introspectiva. ¿A qué me refiero con evaluación introspectiva? ¿En qué momento de mi vida estoy para enfrentar esta entrevista? ¿Cómo me siento? ¿Con qué ánimo voy a ir? ¿Con qué actitud voy a ir? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Qué quiero encontrar en un líder? Todas esas preguntas que nos hacen en una entrevista que muchos dicen son las más difíciles, no es que sean difíciles. Lo que pasa es que no hemos hecho un ejercicio consciente de evaluación introspectiva o un ejercicio de conocimiento introspectivo. Y la preparación exhaustiva, especialmente para aquellos que tal vez como yo, mucha gente no me cree, pero yo soy una mujer tímida. Yo tuve que prepararme muchísimo para vencer como la timidez para una entrevista de trabajo y lo hice frente al espejo. Para este tipo de casos también obviamente uno se prepara, pero si es una persona que se considera tímida, que le dan muchos nervios a una entrevista, lo clave es no solamente la preparación en cuanto a la forma, sino a la información que vamos a brindar y cómo la vamos a brindar. 3 momentos claves en una entrevista que creo que todos acá en algún momento de la vida hemos pasado o que vamos a vivir.
La primera parte, háblame de ti. Esa es, creo que, transversal. Siempre va a haber un momento en que el entrevistador nos va a decir, háblame de ti. Yo recomiendo vivir este espacio en tres aspectos muy puntuales: lo personal, lo académico y lo laboral. Y aquí la idea no es explayarse ni hablar muchísimo. Es algo muy concreto, en máximo 5 minutos. En lo personal, nombre, edad, profesión y algo que les guste. Por ejemplo, en mi caso, Xiomara Báez, máster en Consejería de Recursos Humanos, 8 años de experiencia en liderando áreas de recursos humanos y me declaro amante de las películas clásicas. O tengo una mascota la cual amo y se llama Luna. Algo que diga esto de mi parte personal me identifica y me siento cómodo compartirlo. En lo académico, súper rápido, de lo más reciente a lo más antiguo. O, digamos, sí, para las personas que ya tienen posgrado, el posgrado y el pregrado es suficiente. Y en lo laboral, de hablar de lo reciente, de lo más reciente a lo más antiguo, detallando en sí la última oportunidad laboral y hablando nuevamente en términos de funciones y logros. En esto no recomiendo que se nos vaya más de 7 minutos. Si la entrevista dura media hora, si la entrevista dura una hora, entre 10 y 12 es perfecto. La segunda parte es la indagación, que es donde el reclutador va a empezar a em, indagar, valga la redundancia, en la información que ustedes presentan en la hoja de vida. Ahí es donde ustedes tienen la oportunidad, como nosotros, de brillar. ¿Por qué? Porque ya van a tener la oportunidad de hablar al detalle o lo que no pusieron en la hoja de vida lo van a poder decir en la entrevista. Y aquí hay algo clave, que es súper importante, que quiero que se lleven como tarea, si tienen donde anotar ahí, es las metodologías para las preguntas comportamentales. Hay dos. Una que es la STAR, que es estrella en inglés, o CAR, que es carro en inglés, CAR. Y estas preguntas, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es indagar el cómo ustedes, a través de un comportamiento pasado, pueden actuar de forma o en el futuro. La típica pregunta de esto, especialmente para los de tecnología: háblame del mejor proyecto en el cual has estado o has liderado. ¿Qué hiciste y cómo lo hiciste? Entonces, aquí es donde la idea es que lleven un contexto, si usamos la metodología CAR, un contexto, cuál fue el proyecto, unas acciones, cuáles fueron las tareas que desarrollaron en ese proyecto y un resultado, la R. Ahí están las tres letras. El resultado. Terminamos el proyecto que estaba destinado en 6 meses, lo terminamos en 5 con un reconocimiento por parte del cliente, el cual nos hizo que, no sé, continuara con nosotros en la empresa o se adquirieran nuevos proyectos. El equipo recibió un bono, en fin. Entonces aquí es súper importante que se manejen esas preguntas comportamentales de la forma más detallada posible. Y el cierre, la última parte, todo reclutador lo hace. Tienes preguntas. Muchas, muchas personas, por no decir que la gran mayoría, se caen en esta parte porque dicen, no, no tengo preguntas. Cuando una persona dice no tengo preguntas, automáticamente es como si demostrara que no tiene mucho compromiso con la empresa, con el proceso en sí. Errado, claramente, depende del entrevistador, pero es una recurrente. Yo recomiendo que siempre se manejen tres preguntas en esta parte. Uno, ¿qué expectativas hay de esta persona para este rol? Dos, algo relacionado con la cultura de la empresa. Y tres, ¿cuáles son los pasos siguientes dentro del proceso? Aquí hay un paréntesis. Si en su momento el reclutador no mencionó nada relacionado con beneficios, salario y demás, esa tercera pregunta también es clave. Me gustaría tener más información acerca del salario, de los beneficios y demás. Ese es el momento clave para hacer estas preguntas. Hay dos cosas muy importantes que yo recomiendo siempre al momento de la entrevista y ayuda muchísimo, y es: llévense en la mente el hecho de que ustedes
van es a una conversación y no a un interrogatorio. Cuando se ve la entrevista como una conversación, ayuda a que los nervios se disipen un poco más y ustedes puedan navegar a través de ella con mucha más tranquilidad. Si la entrevista es un interrogatorio, mm, ustedes pueden responder lo que les pregunten, pero lo pueden hacer de igual forma como si fuera una conversación. Y algo clave que también les dejo es investiguen sobre la compañía. Muchas personas durante la entrevista les hacen preguntas relacionadas con la empresa y no la conocen. O cuando van a preguntar sobre la cultura, muchas veces les van a hablar precisamente de eso que ustedes investigaron. Y así ustedes pueden hacer contrapreguntas. Cuando un reclutador identifica que ustedes han investigado sobre la empresa, denota interés, denota preparación y que definitivamente es alguien que podríamos tener en el equipo. Y ya para finalizar, no sé en qué momento de vida se encuentran las personas que están aquí con nosotros. Muchos pueden estar en una búsqueda activa, o no sé, están recién egresados y hasta ahora van a empezar. Muchos tal vez están en llamémoslo, en un momento tranquilo y cómodo donde no están en una búsqueda activa, así como otros pueden llevar tiempo en esta. Y acá lo importante, sin importar el momento de vida en el que estés, es el cuidar de la salud mental. Ya para finalizar, cuatro cosas que quiero que sean el cierre de esta parte y es la búsqueda de trabajo en sí es un trabajo en sí. Toma tiempo, requiere ser organizado, disciplinado, demanda conocimientos, en fin. Desde esa perspectiva, no sientan que por no tener un trabajo no están siendo suficientes. En sí, buscar trabajo es un trabajo. Es un proceso dinámico que debe llevar a la mejora continua, es decir, por cada vez que aplicamos a una oferta, hay algo por mejorar, sea en la hoja de vida, sea en el perfil de LinkedIn, sea en la entrevista. Cada vez que nos postulamos a una empresa, aprendemos algo más y convertimos ese aprendizaje en algo para la próxima postulación. La prioridad debe ser la salud mental. Eh, Cuando una búsqueda de trabajo no es efectiva, nos puede llevar a la ansiedad laboral, la frustración, la depresión, pensamientos invasivos. Y cuando esto nos afecta a la salud física. Y sin salud física es mucho más difícil encontrar trabajo. Y finalmente, cuando recibimos un no al momento de postular, automáticamente lo que creemos es que hemos fracasado o que somos fracasados, que no somos suficientes, que no estamos hechos para esto. Y esto lo que hace es llevarnos en un loop o en un bucle de malos pensamientos. En cambio, cuando aprendemos a ver el fracaso o el no como un aprendizaje, lo que hacemos es decir, ok, lo voy a volver a intentar, lo voy a hacer de forma diferente y lo voy a hacer mejor. Porque al final, cada no es un paso más al tan anhelado sí. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas, si algo más quieran saber. Muchísimas gracias a ti, Xiomara, y también gracias por haber tocado ese punto tan importante de la salud mental, que creo que no siempre se toca y se tiene en cuenta, especialmente cuando hay frustración, ¿no? Así es. No sé, chicos, si alguno tiene alguna pregunta, un comentario, agradecimiento para Xiomara, si lo quieren decir por el chat o si alguien quiere prender el micrófono. No sé si puedes ver el chat, te están diciendo excelente presentación, muchas gracias. Muchísimas Tengo gracias. pregunta, tengo una pregunta. Dale. Se dice que ahorita con el tema de la incursión de sistemas inteligentes a las empresas y esto, ha impactado sobre todo a los cargos de primer nivel, de entre los que están entrando. Desde su experiencia, ¿qué tanto y cómo, digamos, si a la hora de enfrentar o sea, a la hora de conseguir de que ustedes consiguen el cargo o van a cubrir el cargo? Digamos, ¿qué tanto ven esto? Porque, digamos que se considera como que el tema de los sistemas inteligentes acota mucho lo que las personas que están entrando a la industria hacían. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Eh,
Y lo digo sobre todo porque muchos cargos junior ya dicen junior, pero piden 3 años. Lo que hace 5 años era un senior, ahorita es un junior, ¿no? Entonces, Bueno, gracias, Dani, por tu pregunta. Hay que aclarar algo en primera instancia que tienes toda la razón y es esto de que indican que para una posición junior se necesita 2, 3 años de experiencia. Yo personalmente lo considero como una práctica errada, porque un junior en sí es alguien que necesita la experiencia y entonces entra en el bucle. ¿Cómo se llama? El junior necesita una experiencia, un junior de 0 a 2 años, pero como no tiene experiencia, entonces le cierro la puerta y así sucesivamente. Entonces, esto va desde un error que cometemos como, pues digamos, desde la planificación de recursos humanos y desde el job description, que hay que corregir. Y hay que ser muy claros en esta información para precisamente no caer en ese loop. Entonces, hay que decir, si buscamos a alguien que tiene entre 2 y 3 años, 0 y 2 años, cuando hablamos de cero quiere decir no experiencia, un junior, o hablamos de un junior mid cuando tiene más de 2 años, pero eso depende mucho de la empresa. La otra parte de la pregunta, digamos que curiosamente depende de la locación geográfica a la que estás postulando. En Latinoamérica, aún la adopción de estos sistemas hasta ahora está empezando, mientras que de pronto en Asia, en Estados Unidos, ya es un poco más avanzada. Desde esta perspectiva, aún los perfiles juniors se están necesitando. ¿Qué es lo que ahora se requiere? Que ahora estos perfiles junior desde la academia se formen en estas inteligencias, en estos sistemas, porque llegaron, pero no, o sea, como que aquí están las tecnologías, pero a nadie prepararon para esa vaina. Entonces, si hay un candidato que hasta ahora está empezando, pero que desde la academia tiene la oportunidad de formarse en esto, bienvenido. Entonces, nuevamente, lo que hablaba al principio, no es el hecho de que la IA o las tecnologías nos vaya a reemplazar. Lo que pasa es que hay que saberlas usarlas a nuestro favor. Y aquí es donde yo le recomiendo ahora a muchas, incluso las personas que no trabajan en tecnología directamente, fórmense en IA, fórmense en Machine Learning, fórmense en esto, porque de una u otra forma en algún punto lo vamos a necesitar. gracias. Y otro tema, pero no sé, ¿cómo manejan ustedes el tema? Por ejemplo, veía muchas o algunas ofertas que decían junior, no sé qué cosas, de 3 años, 2 años, no sé, 0 a 2 años, pero la lista de requisitos estaba muy enfocada a temas cloud. Yo llevo rato tratando de entender mucho el tema cloud y no es tan fácil, primero que todo porque requiere tiempo y mucha práctica y cuando usted va a practicarlo por su cuenta es una inversión de su bolsillo, ¿sí? Entonces, allí cómo se trata ese tema con el cliente y como que hasta qué punto se puede llevar más o menos. Perfecto. Justo hice un post la semana pasada sobre eso y esa en primera instancia es otra más la práctica que se está manejando en recursos humanos desde la creación del job description y es pedir la lista de regalos como si fuera la lista de Papá Noel, las tecnologías que una persona debe manejar. Y no, o sea, ya si estás buscando una especialización en este caso, cloud, eh, es porque es alguien que no solamente adquirió la experiencia desde la academia, sino desde la práctica. En ese caso, sí es responsabilidad del reclutador aterrizar muy bien, no sé si al cliente, tal vez al hiring manager, de la necesidad que requiere. Si es que realmente se necesita una persona con X cantidad de años en esto específicamente, o hay una forma de que alguien que sepa se forme en esto. Entonces, la recomendación, digamos que en términos de la empresa, se debe manejar internamente en cuanto a el aterrizaje de necesidades, pero hacia la persona ya depende mucho de cómo le invierte en términos de educación y en términos de tiempo a las tecnologías específicas. Porque esto no es solo con cloud, esto es con muchas otras. Perfecto, gracias. No, la pregunta era porque tuve una experiencia que el cliente pedía que supiera manejar Cloud, pero Cloud era el editor. Les necesitaban que supiera manejar Cloud y que le construyera en Cloud.
y que pudiera hacer unas cosas con Cloud. O sea, está empecinado con esto. Y pues para todos Cloud es una herramienta normal como es Replit, como otra herramienta, pero específicamente él quería Cloud. Yo le decía, bueno, pues yo trabajo con Replit y tal otra que también es un editor de código en la nube y que también trabaja con IA y tal, pero él está empecinado que tenía que ser Cloud. Te lo digo es por eso, ¿no? Porque como que se acota tanto que ya uno dice, fue pucha, entonces toca aprender otra cosa, entonces toca aprender otra cosa. A eso le llamamos los unicornios y eso es responsabilidad nuestra, ¿sabes? Eso es también gran parte de responsabilidad de nosotros como reclutadores y es aterrizar precisamente esas exigencias de los clientes. Yo trabajé, en este momento no recuerdo, alguien y no me acuerdo ni siquiera el nombre de la tecnología, y yo decía, pero esto es muy nuevo, yo nunca, me pidió como 5 años de experiencia en eso. No, la verdad, en este momento no, yo, pero es que hasta ahora me suena. Cuando miro, fue lanzada como 3 años antes, y yo le dije, mira, me estás viendo una persona con 5 años de experiencia para una tecnología que sacaron hace 3 años, y él no sabía tampoco. Entonces ahí es como la responsabilidad de nosotros como reclutadores y profesionales de recursos humanos aterrizar esas expectativas a esto, pero también a cómo está el mercado y a lo que se puede conseguir. Gracias, Xiomara. Xiomara, también te están haciendo una pregunta aquí en el chat, te la está haciendo Christopher, te pone, buen día. Frente al tema de preguntas del candidato, generalmente pregunto al reclutador, ¿cuál es la expectativa que tienen del candidato o del equipo que están reclutando? Frente al entorno actual, ¿cuáles son sus proyecciones estimadas para la compañía? Algunos me han patinado o responden por un lado, como para conversar brevemente y tantear si hay brechas, puntos de mejora en su cultura. Em, Ahí para Cristian, le hiciste jaque mate al reclutador. Em, Eso quiere decir que eso va a generar recordación. Ahora, claro, hay algo muy importante. Depende a la persona con la que estás teniendo la entrevista y hay que también ser, llamémoslo, condescendientes. Si es la entrevista que vas a tener con RH, obviamente la persona de RH también debe ser muy honesta y decir, del equipo de trabajo en el que estás específicamente no te podía hablar, pero de la compañía esto. Si estás entrevistándote con el hiring manager, sí debería darte información a profundidad de. Depende mucho del rol de la persona que te esté entrevistando. Muy buenas preguntas, generan recordación. Ahora, también la idea no es como lo que decimos nosotros, corchar, como le dicen en Colombia, al reclutador, dependiendo la posición en la que esté. Es también ser amables y demostrar ese, mm, esa preparación, pero con la posibilidad de que también vea que definitivamente hay compromiso y demás. Gracias, Xiomara. Aquí también Edwin te pregunta, te dice, ¿cómo acotarías entre un perfil flexible y un perfil desenfocado, ya que parece haber una delgada línea? Uy, muy buena pregunta. Bueno, creo que ahí, si lo veo un perfil flexible, un perfil desenfocado, creo que ahí es un tema de forma y no de fondo. ¿Qué quiere decir? Que puede que la persona, y pasa, ¿no? También es responsabilidad de nosotros como reclutadores identificar estos perfiles. Hay perfiles, digamos, para mí un perfil desenfocado. Un perfil flexible igual es una persona que está preparada, un perfil desenfocado no es que no esté preparado, lo que pasa es que tal vez no se ha preparado para el momento de la entrevista, que es donde puede que hayan sido los nervios, puede que pasa, hay quienes van a entrevistas porque sí, como no estoy buscando, simplemente me llamaron y estoy acá tanteando o midiéndome y no por lo mismo como que responden de forma escueta, mientras que los perfiles flexibles denotan preparación, están abiertos pero la forma en cómo contestan con profesionalismo, pensando muy bien cada respuesta, generando interacción con el reclutador dice mucho. Clave, creo que la actitud con la que se responde cada pregunta indica también este tipo de cosas y cómo el reclutador también se adapta. Al final también esto es como una danza, esto sí, esto es una danza, donde la idea es que las personas vayan al mismo tiempo. Súper, Xiomara, muchas gracias. No sé si alguno en el chat tenga la última pregunta para que cerremos. Christopher
te agradece. Esteban te pone gracias por la sesión, así que pareciera que no hay más preguntas. Perfecto, Catalina. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti y a la escuela por la oportunidad. Eh, Les comparto mis redes sociales, como me pueden encontrar en LinkedIn, como pues, Xiomara Báez, y en Instagram en Empleabilidad con CEO. Eh, Como les comenta Catalina, me enfoco, me especializo en todo el ciclo de la empleabilidad, pero también en LinkedIn comparto muchísimo contenido relacionado precisamente con todo este tema para ayudar a las personas a que puedan conseguir su empleo ideal. Vale, ahí veo, Edwin, que levantaste la mano, así que adelante. La última Sí, pregunta. sí, es que ya justo se me ocurrió una pregunta y es muy rápidamente, tú mencionabas sobre demostrar interés, ¿cierto? Por ejemplo, cuando al final te dicen, bueno, ¿qué preguntas tiene usted para nosotros? Para mí como siendo, pues, digamos, tú la reclutadora, tú me dices, ¿qué preguntas tienes? O al principio, cuando tú preguntas, bueno, ¿y por qué estás aplicando para este trabajo? Y que uno dice, no, pues estoy abierto y cosas así. Entonces ahí es donde como que me surgía esa inquietud de lo de que refleja o proyecta como desenfoque, como ambigüedad o interés. Entonces, o sea, ya por último, ¿cómo reforzarías como esa parte de realmente dejar claro que sí hay interés y no es simplemente una espadazo al aire? Ok, bueno, realmente, Edwin, esto, aunque no lo creas, es una respuesta a una pregunta casi que inconsciente. No, la respuesta es inconsciente y la verdad data muchísimo del momento de vida en el que está la persona. No es lo mismo hacerle la pregunta a alguien que está en búsqueda activa, que desafortunadamente lleva, no sé, 6 meses de buscando trabajo y te va a responderte así porque estás en búsqueda activa o no, es que llevo 6 meses sin trabajo y estoy desesperado. No, obviamente no es la forma en cómo la persona va a responder, pero es su respuesta casi que automática porque es su momento de vida en el que está. Mientras que si le preguntas a una persona que tal vez está en un buen trabajo, pero que ya no le presenta retos y quiere moverse, te va a responder de forma totalmente diferente. No quiere decir que no esté interesado, pero su respuesta va a mostrar de una u otra forma que no es su prioridad. Sí hay interés, pero no es su prioridad. Mientras que no va a ser lo mismo una respuesta que una persona que tal vez está nuevamente, porque tal vez lo invitaron porque conoce a quien lo refirió y dijo, no, es que la verdad no, en este momento estoy en una buena posición, me siento cómodo, sin embargo quería ver ustedes qué ofrecían. Entonces, misma pregunta, tres personas diferentes, tres respuestas diferentes. La idea es de, digamos en tu caso, como lo estoy leyendo, es que el interés sea más asociado hacia el crecimiento personal. En este momento me encuentro en una posición donde sí, la empresa es muy buena, la empresa es muy buena, me siento cómodo, me siento tranquilo, pero siento que es momento de retarme a mí mismo en una nueva posición. Entonces ahí le das la vuelta a la respuesta y captas la atención del reclutador y empieza, digamos, como a seguir desenvolviéndose la entrevista de acuerdo con ella. Vale, muchas gracias, Xiomara. A ti, Eder. Vale, chicos, entonces ahora sí vamos a terminar la sesión y por supuesto agradeciéndote a Xiomara por haberte tomado el tiempo de preparar esta sesión, de preparar las diapositivas, de conectarte. Así que muchas gracias, esperamos tenerte por acá nuevamente muy pronto. A ustedes, gracias por la invitación. Cualquier cosa, estoy a un mensaje de distancia. Les deseo lo mejor en todo este tema de la empleabilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti y a ustedes, chicos, ya saben, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves en otra Tech Talk.